Listo, Ok, pues si tiene el uso de la voz. ok, muchas gracias. Bueno, primero, antes de compartirles el tema, me gustaría primero presentar, bueno, ya me presentaron de manera general, y pues comentarles que es un gusto para mí poderles platicar sobre este tema. Yo les preguntaba en un inicio qué materia litigaban para saber un poquito si tenían conocimiento o no, pero bueno, pues prácticamente los de la experiencia son ustedes. Yo nada más voy a platicarles sobre lo que es el Reglamento Interior de Trabajo y sobre algunas modificaciones que se han publicado recientemente, que prácticamente estamos hablando que las modificaciones se hicieron en, vamos, en lo que fue mayo del 2019 y algunas en 2020. A ver, ¿me permiten? Voy a compartirles la presentación. Muy bien, entonces, bueno, les voy a hablar sobre lo que es el Reglamento Interior de Trabajo. Ah, la que sigue. Ok, bueno, el fundamento de lo que es el Reglamento Interior de Trabajo lo podemos encontrar en el artículo 424 de la Ley Federal de Trabajo, que prácticamente aquí nos dice como una definición de lo que vendría siendo el Reglamento Interior de Trabajo, que prácticamente es esa relación contractual que hay entre el patrón y el trabajador, son como esas normas o esa forma de cómo se va a poder trabajar en la empresa con el patrón. Aquí nos dice tal cual la definición, que es el Reglamento Interior de Trabajo, que es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. No son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. Que prácticamente es eso, ¿no? Como poner las reglas de cómo se va a poder operar dentro de la empresa, los derechos y obligaciones tanto del patrón como del trabajador, siempre y cuando pues no vulnerar los derechos humanos del trabajador. ¿Sí? Entonces, lo que sería como la definición. ¿Se gusta la que sigue? Ok. Dentro de la misma ley nos habla en el artículo 423 los requisitos que debe de contener ese reglamento. Más adelante yo les voy a mostrar un reglamento para que podamos ir viendo paso a paso o los requisitos que nos marca la ley. Pues de entrada nos dice que las horas de entrada y salida de los trabajadores, a ver, permítame un poquito aquí, lo vamos a ver. Los trabajadores en tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada. Aquí es algo bien importante que cuando estemos elaborando nuestro reglamento podamos tomar en cuenta los horarios, siempre y cuando pues no pasar de las 48 horas. Me voy a pasar, ¿se puede pasar a la siguiente lámina, licenciada? La que sigue, un poquito más adelante. Ok, un poquito más adelante. Ok, voy a empezar un poquito al revés, porque antes de empezar a hacer lo que es el reglamento interior de trabajo, vamos a considerar ciertos aspectos. ¿Por qué voy a empezar ahorita al revés? Antes de empezar a tocar el tema de los requisitos, es importante que cuando empecemos a hacer ese reglamento interior, hagamos un diagnóstico de la empresa. ¿Por qué? Porque si nosotros nada más hacemos lo que, por ejemplo, copiar y pegar un reglamento tal cual y cambiarle el nombre de la empresa, el nombre de los trabajadores, no estamos haciendo un reglamento de acuerdo a las necesidades de la empresa. Por eso se sugiere que antes de empezar a trabajar en lo que es la elaboración del reglamento, hagamos ese diagnóstico. Ese diagnóstico, ¿en qué va a consistir? ¿En qué va a consistir? Va a consistir en el análisis de las contingencias de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Los problemas más frecuentes que hay dentro de la empresa, entre el trabajador y la empresa. Por ejemplo, si la empresa lleva el control de las entradas, las salidas. Es como hacer un diagnóstico actualmente cómo se encuentra, si es una empresa que ya está operando y que ya se cuente con un reglamento o si por primera vez se va a hacer un reglamento interior, ver cómo quiere operar la empresa. También es importante tener el conocimiento laboral, porque si ya hicimos el diagnóstico, pero queremos implementar acciones que no van de acuerdo a lo que nos dicen las leyes, porque no se tiene el conocimiento laboral, pues ahí estaríamos vulnerando los derechos del trabajador. Por eso es importante, una vez que se haga el diagnóstico, tener el conocimiento de las leyes, obviamente en materia laboral, y una reunión con los directivos. ¿Por qué se sugiere eso? Que que haya una reunión con los directivos, porque al final de cuentas el director es el que va a poner las reglas, ¿no? Las reglas de cómo quiere operar en su empresa.
Una vez que ya se haga esa reunión con los directivos, se sugiere también que se haga una reunión con los jefes de áreas o gerentes. ¿Por qué? Porque muchas veces el director o el dueño de la empresa no tiene conocimiento de cómo se van desarrollando las actividades dentro de la empresa o qué es lo que de acuerdo al área en específica requiere el jefe o el jefe del área o el gerente en cuestión de su equipo de trabajo. No sé, quizás a lo mejor implementar ciertos controles, a lo mejor el uniforme que debe de portar, que no es lo mismo, el uniforme que va a portar una empresa que se dedica a dar servicios, que a lo mejor una empresa de manufactura. Entonces son ciertos lineamientos y cuestiones diferentes. Una vez que ya se hace esa reunión con los jefes del área o los gerentes, se sugiere también hacer una reunión con los trabajadores. ¿Esto por qué? Yo sé que en la práctica, digo, todo esto que yo estoy platicando, pues la verdad no se hace o muchas empresas no lo hacen, pero es lo que se sugiere para que este reglamento esté más completo y tenga todas las aportaciones tanto de los directivos como de los empleados. Ok, en esta reunión con lo que son los trabajadores, ¿por qué es importante hacer esta reunión? Una es para ver cuáles son las necesidades del trabajador y qué es lo que está ofreciendo la empresa para llegar a un punto medio, ¿no? Digo, porque a lo mejor el trabajador va a querer muchas, no sé, cosas que a lo mejor la empresa no está en posibilidades de ofrecerle, a lo mejor prestaciones y demás. Pero sí es importante escucharlos para ver cuáles son sus inquietudes que ellos necesitan o cuál es la manera en la que ellos les gustaría trabajar para poder estar en una armonía social y sobre todo ahorita con el tema de la NOM 35, que bueno, se quiere evitar pues el que se llegue a situaciones de acoso sexual o que haya alguna situación que pudiera ocasionarle estrés laboral al trabajador. Ok, una vez que ya se hace esa reunión con los trabajadores, se sugiere también que se aprueben los lineamientos o los acuerdos en los que quedaron para que se tenga un resultado pues más óptimo de cómo se va a empezar a desarrollar el reglamento interior. Yo les comentaba en un inicio que esto es lo que se sugiere para empezar con la elaboración del reglamento. Pero hay empresas que ya tienen su reglamento, por lo tanto, si ya lo tienen, sería muy conveniente este tipo de reuniones para revisar qué es lo que se puede cambiar o mejorar del mismo reglamento. Igual, yo voy a seguir hablando, si alguien tiene una intervención o si alguien quiere aportar algo, sería muy importante y sería enriquecedor porque podemos compartir también experiencias en la práctica, que ustedes que tienen un poco más de experiencia, que pudieran aportar los conocimientos o me tocó tal vivencia o qué es lo que podemos sugerir con el tema. ¿Les parece? Claro que Ok, sí, muchas Sí, gracias. claro. ok. ¿Le puede dar a la siguiente, licenciada? Ok, perfecto. Antes, ¿nos podemos regresar otra vez a la primera lámina? Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 424, nos habla de lo que es la definición o nos dice qué es el reglamento interior. Ok, ¿nos podemos ir a la siguiente? Ok, ahora sí, lo que yo les comentaba, los requisitos. Aquí es bien importante poder también poner en nuestro reglamento interior de trabajo el horario de trabajo que van a tener los trabajadores y señalar el tiempo que ellos tendrán para poder ingerir sus alimentos. Esto es bien importante porque a veces no señalamos el tiempo con el que cuenta el empleado y ahí nos metemos en un problema laboral. Ustedes saben que no pueden laborar más de 48 horas durante la semana. Y yo aquí les hago mucho hincapié porque fui a un curso precisamente de la elaboración del reglamento interior y nos comentaba el expositor que muchas veces descuidamos ese aspecto. Por eso es importante que se cuenten con las listas de asistencia, que registre el trabajador tanto la entrada, la salida y el tiempo que ellos van a disponer de sus alimentos cuando ellos se retiren de la empresa o del establecimiento, deben de firmar su entrada
y al regreso de la comida también es importante, porque si no se va a computarizar como si fuera parte de la jornada laboral. Entonces, algo bien importante que lo debemos de considerar. Aquí en la práctica, digo, y me ha tocado en otras empresas que estoy asesorando, que es un problema mayúsculo el que el trabajador esté registrando su asistencia. La verdad es que me ha tocado en una empresa, nos ha tocado nos ha costado mucho trabajo el poder decirle a las personas, a los trabajadores, que registren su asistencia. Y el tema de decirles que registren su entrada y su salida durante el tiempo que van a consumir sus alimentos es también un problema para que el trabajador lo haga, porque se les hace como algo innecesario o hasta cierto punto como algo que no tiene sentido, ¿no? Pero para nosotros, y para efectos de demostrar nosotros también el tema de las horas laborables sí es importante y se sugiere que sí se le pida al trabajador y que sí se cuente con esas asistencias. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, quieran comentar algo al respecto, se les ha pasado algo en las empresas que ustedes han asesorado. Yo tengo una duda, licenciada. Sí, Ah, se me hace, me llama mucho la atención la sugerencia de registrar la entrada y la salida a la hora de comida. ¿Para qué efectos sería eso? que no vayan a ser más de 48 horas laborables durante el periodo de la semana. O sea, que no se cuente ese tiempo que no es, o sea, que están comiendo como si fuera parte del horario laboral. O sea, como si fuera parte de sus 8 horas de trabajo del día. Ah, muy bien. Y una pregunta más, licenciada, Sí. aprovechando. La sugerencia de hacer una reunión con los trabajadores para conocer sus necesidades y todo eso, ¿es una sugerencia o está establecido en algún lado? No, no, no. De hecho, lo que yo les platicaba al principio, en lo que se sugiere que se realice, es para elaborar el reglamento interior, tomando en cuenta las opiniones del trabajador y del patrón. Pero es simplemente, se sugiere, eso es lo que se sugiere para que se pueda, al final del término, pues sí, sí hacer un reglamento interior más completo, con las opiniones tanto del trabajador como de los jefes. Yo cuando les comentaba de las reuniones con los jefes o los gerentes, esto es, por ejemplo, supongamos que es una asociación civil que se dedica a dar, no sé, rehabilitación a niños con parálisis, un ejemplo. El área académica va a requerir que su equipo de trabajo tenga ciertos lineamientos, a diferencia, por ejemplo, de los terapeutas. Ahí los requerimientos son diferentes. Por eso se sugiere que se hagan esas reuniones con los jefes inmediatos o jefes de área, las reuniones con los trabajadores para tomar en cuenta las opiniones que tienen y al final, bueno, porque más adelante les voy a hablar sobre lo que es la comisión mixta, donde se va. Eso. Por eso se sugiere, ajá, por eso se sugiere que sí se hagan esas reuniones con los trabajadores para que ellos también puedan externar sus opiniones respecto a la manera en la que se va a trabajar, que el reglamento pues prácticamente son eso, ¿no? Como la forma o las reglas en las cómo va a operar la empresa y también los derechos y obligaciones tanto de los trabajadores como del patrón. No sé si le quedó claro o podamos abundar a alguien más que pudiera hacer algún comentario al respecto. No, sí me quedó clarísimo, licenciada. Muchas gracias. Me parece que el licenciado Héctor Barragán quiere externar algo. Ah, sí, claro, Bueno, adelante. lo que pasa es que al final de su comentario, la licenciada Esther ya manifestó sobre la constitución de la comisión mixta para el reglamento interior Sí, de trabajo. Entonces, no sé, el comentario era de que esas reuniones con los trabajadores y con los miembros podría ser parte de las funciones que va a desarrollar la comisión para la conformación del reglamento interior de trabajo. así es. Yo creo que nos vamos antes de empezar con los requisitos, licenciada, se podría ir un poquito más hacia adelante. Creo que es conveniente como primero empezar con la comisión y ahorita me regreso un poquito a los requisitos. Ok, ahí, perfecto. En el artículo 424, en la fracción primera, nos señala que se debe de formar una comisión mixta, la cual va a estar integrada, perdón, por un representante del patrón y un representante del trabajador. Este representante de los trabajadores
puede ser nombrado por los trabajadores o por el secretario del sindicato, en caso de que lo tuviera. Ok, ¿qué va a hacer esta comisión mixta? Esta comisión mixta será la encargada de realizar el proyecto del reglamento interior de trabajo y aprobarlo en su caso, en caso de que no lo haya. Ok. Estos representantes, tanto del patrón como del trabajador, al final van a firmar ese reglamento, el cual deberá estar visible dentro, bueno, una vez que ya se reúnen, porque bueno, antes de esto, primero les explico, perdón, aquí, la comisión mixta, que es una comisión integrada por un representante del patrón y un representante del trabajador. Ok, ¿nos podemos ir a la siguiente, licenciada? Ok, nos regresamos un poquito. Nos regresamos a la anterior y le mandé dentro de los archivos un archivo que se llama, a ver, permítame, se llama Comisión Mixta para formular reglamento. No sé si lo pueda, por favor, poner en pantalla. Ok, aquí les estoy mostrando un ejemplo. Creo que ya. Una disculpa, no sé por qué se dejó de compartir. Ahí va. Ok. Ok. Esta comisión mixta, les comentaba, se debe de nombrar un representante del patrón y un representante del trabajador. Ok. Se tiene que hacer previamente, antes de elaborar esta acta de la instalación de la comisión mixta para formular el reglamento interior de trabajo, se debe de hacer la invitación a todos los trabajadores que se va a llevar a cabo la comisión mixta para formular el reglamento. Igual puede ser a través de un memorándum o de algún documento en el que se les haga la invitación al trabajador. Aquí bien importante, cuando ustedes le hagan la invitación al trabajador de que se va a realizar la comisión mixta, les sugiero que firmen esa invitación. Porque, digo, voy a estar a lo mejor moviendo la presentación y cambiando un poquito de hojas para que sea un poquito más entendible. Actualmente, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está revisando los reglamentos, pero no nada más que se cuente con un reglamento interior de trabajo, sino que se reúnan los requisitos o todos los lineamientos previos a lo que viene siendo la comisión mixta. ¿Nos podemos ir poquito, licenciada, a la presentación? ¿O no le permite tener las dos al mismo tiempo? A ver, Si quiere, nunca he hecho eso, pero déjelo intento. si quiere vemos esto y luego ya nos regresamos un poquito a la presentación. Ok, entonces, paso número 1, tenemos que mandarle un memorándum o la invitación al trabajador, el cual se le señale que, por ejemplo, aquí que el día 25 de junio del 2021 se van a reunir los trabajadores a las 12 del día para señalar o para designar al representante de los trabajadores. Ok, una vez que se hace ese memorándum, esa invitación, comentaba que se sugiere que firmen que efectivamente fueron notificados. Ok, una vez que ya firman ese documento, ya llega el día 25 de junio a las 12 horas del día y se tiene que redactar un acta. En esta acta señala, se lo voy a leer para que vean lo que debe de decir. Dice, en la ciudad de Zapopan, siendo las 12 horas del día 25 de junio del 2021, reunidos en el domicilio fiscal de la empresa denominada X, cito en Zapopan, todos los trabajadores, empleados y directivos de la empresa, se procedió a constituir la comisión mixta para formular el reglamento interior de trabajo, en cumplimiento de la fracción primera del artículo 424 de la Ley Federal de Trabajo, el cual nos dice, en este artículo 424, que se deberá de formar, dice, se formulará por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón. Entonces, dando cumplimiento a esta fracción, estamos haciendo esta acta de instalación. Ok, a continuación, previa exposición y clara explicación de los conceptos señalados, legales que señala el capítulo 5 del título 7 de la Ley Federal de Trabajo, se procedió a la designación y manifestaron su absoluta conformidad
con lo que legalmente quedó constituida la Comisión Obrera Patronal de referencia y la constancia levantada por duplicado la presente acta, que firman de conformidad los que en ella intervinieron. Y para constancia se levanta por duplicado la presente acta, que firman de conformidad, quedando en original y copia para la empresa y para el representante de los trabajadores. Bueno, ya al final vamos a poner que siendo las, en este caso 17 horas, el día 25 de junio del 2021, se da por concluida el acta de instalación de la comisión mixta para formular el reglamento interior. En este documento vamos a señalar que, por ejemplo, aquí como representante obrero está Nancy Esmeralda López y como representante de la empresa está Lorena Torres Razo. Ellas son las representantes. Aquí en esta acta nos sirve, lo tenemos como documento que efectivamente sí se hizo, se levantó una acta en el cual se señaló a los representantes tanto de la empresa como de los trabajadores. Es bien importante que lo hagamos. Digo, me ha tocado en algunas otras empresas mura de que ya tenemos que presentar el reglamento, no se hace. Digo, no sé ustedes si quiere alguien compartir en su experiencia, si alguien sí realmente ha hecho todo esto o cómo es que lo han manejado. No sé si alguien quisiera, perdón, antes de eso, ¿pudiera bajar poquito la pantalla, licenciada? ¿Muy bien subirla? Ok, y debe de firmar el representante obrero y la firma del representante patronal, o sea, quien esté representando al patrón. Sí, nada más una pequeñísima observación y espero no pasarme de pesado. Yo creo que lo que se concluye no es el acta, se concluye la reunión y se levanta el acta para constancia. Ok, perfecto, sí. Sí, ahí más bien sería eso. Efectivamente, ahorita lo modificamos, se concluye la reunión y se levanta el acta. Efectivamente, muchas gracias, licenciado. Entonces, no sé si alguien quisiera compartirnos algo en la práctica, si lo han manejado así, cómo lo han realizado. Pues en lo que me ha tocado participar en las empresas, efectivamente el reglamento interior de trabajo es donde se ponen las cartas del juego para la empresa. Realmente, como usted lo indica, es una comisión mixta en donde se integra por igual número de trabajadores como igual número de representantes del patrón. Obviamente, esos representantes del patrón se refiere a los trabajadores de confianza. Esto es, el corazoncito de esos trabajadores está más pegado hacia el lado patronal. Y la experiencia, o sea, ahorita me nutre mucho la forma en que usted los integra, que es la forma correcta de hacerlo, porque realmente en todos los reglamentos que yo he hecho, pues prácticamente lo hacemos abogado externo y director de recursos humanos, y nos estamos conchavando al final, ya una vez elaborado el reglamento, nos estamos conchavando a una persona de base, a un trabajador de los de base, de baja escala, pues para que nos firme, integre esa comisión. Pero realmente se integra ese trabajador una vez que ya hemos elaborado todo el reglamento, cuando realmente la génesis de este reglamento pues es las voluntades de los trabajadores de base y los representantes del patrón. Es de ahí donde debería surgir esto. Lo cierto es que ahí es donde se emparejan los marcadores entre lo que le corresponde a la empresa. Yo siempre les digo al personal de recursos humanos que tenemos seis documentos básicos para que rigen la vida laboral. Pues 3 documentos de ellos son documentos formales, los tratados internacionales, el artículo 123 apartado A y la ley del trabajo. Esos no podemos hacer nada con ellos, nos tenemos que adecuar. Y hay otros 3 documentos en donde sí tiene injerencia la parte patronal. Uno que es el contrato individual de trabajo, el contrato colectivo que se hace con el sindicato y el reglamento interior del trabajo, que es en el reglamento en donde más carga para el lado patronal se lleva, y es en donde podemos equilibrar un poquito las cosas sin romper los estándares o los lineamientos generales que nos da la ley federal del trabajo, como usted lo dice, siempre y cuando, por ejemplo, no vayan más allá de esas 48 horas semanales que prevé el artículo 59 de la ley del trabajo. Esto es,
puede ser que existan más de 8 horas por un día, siempre y cuando esto se justifique para favorecer el descanso del fin de semana. Pero al final del día, ese reglamento tiene que tener 48 horas laborables, no más, siendo de jornada diurna. Es lo que yo le quería externar. Muchas gracias, licenciado. Efectivamente, muy buena aportación lo que nos comenta. No sé si alguien quiere comentar o regresamos otra vez a la presentación. Sí, nada más un poquito. Sí. En mi experiencia, en los reglamentos de interiores de trabajo que me ha tocado registrar ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque la empresa era de la industria química, entonces estábamos sujetos a la legislación laboral federal. A la hora de registrar el reglamento se incluía una breve historia de copias certificadas de las actas de las notificaciones desde el inicio de la conformación de la comisión mixta, el acta esta de la que estamos viendo ahorita en pantalla, un breve resumen de las reuniones, las fechas en las que se llevaron a cabo, y al final el reglamento interior de trabajo aprobado por la comisión. Entonces, para no presentar exclusivamente el reglamento, sino que dar cumplimiento con los requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo. Así es. Nada más le acoto, Héctor, un pequeño detalle ahorita cuando hablaba. Mi industria era una industria química y nos apegábamos a la legislación federal. No, espérate. Es la misma Ley Federal del Trabajo. Sí, me refiero a las juntas federales. Y a las juntas, sí. Entonces, acuérdense, nada más por recordar, que hay un artículo del 527, el 528, 529 y 529 bis, que te habla cuándo la competencia va a ser federal y cuándo la competencia va a ser local. Y técnicamente, lo que no aparezca en el listado, que aparecen en esos 4 artículos, pues se entiende del lado local. Vamos a ver que por ejemplo, esa industria química le corresponde a la federal, y todo lo que suene a changarros, definitivamente son locales. Exacto, sí, me expresé mal, pero la idea era manifestar. Sí, la Ley Federal del Trabajo, pues es federal el trabajo. Sí, me refería a la competencia de las juntas. Gracias, licenciado. Sí, gracias. Licenciada, ¿quieren hacer algún comentario o regresamos un poquito a la presentación? Me parece que ya no hay comentarios, regresamos a la presentación. Perfecto. Ok, entonces, bueno, ya les comentaba, esta comisión se va a encargar de realizar el proyecto de reglamento interior de trabajo y aprobarlo. Y en su caso, de esta forma, los representantes de cada una de las partes lo firmarán y el documento será puesto en un lugar visible de la empresa, depositándose ante la Junta. Antes de estar en lugar visible, se debe de depositar en la Junta de Conciliación y Arbitraje, con lo que comentaba el licenciado, de acuerdo a su competencia, ¿no? Ok, ¿podemos pasarnos a la siguiente, licenciada? Ok, bueno, esto ya la vimos, la que sigue. Ok, yo creo que nos regresa, bueno, si les parece, terminamos esto, ya nos vamos ahora sí a materia. Ok, nos dice las normas que se deben de considerar al formular el reglamento interior de trabajo. Cualquiera de las partes, dentro de los 8 días siguientes, a una vez que ya se haya firmado ese reglamento por la comisión mixta, lo depositará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ok, no producirá ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus reglamentos y a los contratos colectivos, contrato ley, lo que comentaba el licenciado, ¿no? Es bien importante, pues siempre considerar lo que él decía. Por eso es bien importante lo que yo les decía en un principio, hacer un diagnóstico de la empresa, porque también hay que ver si entramos en materia, por ejemplo, de tratados internacionales, en materia, por ejemplo, de no vulnerar los derechos de los trabajadores, en ver, por ejemplo, si es del apartado A, del apartado B. Son ciertas condiciones diferentes, por eso yo les hacía hincapié en un inicio, que el elaborar un reglamento interior de trabajo no es cosa fácil, porque se hace de acuerdo a la medida de cada empresa. No, como dicen ahí, a veces no nada más es bajar el formato y copiar y cambiar nombre de la empresa y trabajadores, sino cuando se hace un reglamento interior que lo queramos hacer completo, y es importante tomar varios aspectos.
Ok. Los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo podrán solicitar de los tribunales federales se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias a esta ley, los que yo le comentaba, porque podemos hacer el reglamento, depositarlo en la Junta, pero si contraviene la ley, pues ahí los trabajadores, ellos tienen todo el derecho de ir a solicitar que revisen o subsanen esas omisiones que pudiéramos en algún momento incurrir. Ok, nos pasamos a la siguiente, licenciada. Ok, aquí algo bien importante, que también es parte de las nuevas reformas, de los cambios. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hará pública para consulta de cualquier persona el texto íntegro de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante dicha autoridad registral. Asimismo, deberán expedir copias de dichos documentos en términos de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recordemos, licenciados, que ahorita la información pública y cualquier persona podrá tener, perdón, acceso a esta información. Ok. Aquí, si gusta, nos vamos hasta el principio. Ok. Para poder, si nos vamos a la página de internet, creo que les mandé el link, si no, te les mando el link, donde la Secretaría de Trabajo ya tiene el listado de las empresas por mes que van depositando su reglamento. Si ustedes pueden visualizar este Excel, aquí dice fecha de creación y la fecha, que es la fecha en la que se presentó o se depositó el reglamento en la Junta. En este caso, por ejemplo, en la empresa, la primera que podemos observar, se llama Todo para el Carpintero y Herrajes. Depositó su reglamento el día 11 de enero del 2021. No ponen aquí la actividad, pero, ok, perfecto. Primero nos dice fecha de creación, fecha de recepción, número de expediente, empresa, en este caso Todo para el Carpintero y Herrajes Martínez S.A.D.C.B., la actividad, la dirección de la persona moral, número exterior, interior, población y colonia. Si podemos observar, aquí están los nombres de las empresas que depositaron su reglamento interior de trabajo. Entonces, lo que comentábamos aquí en la lámina, que la información es pública, por lo menos podemos saber, si yo soy trabajador y quiero saber si mi empresa ya depositó o hay un reglamento interior, lo puedo visualizar. Entonces, no sé si nos podemos bajar un poquito más, licenciada. Sí, claro. Para poder visualizar, o si tenemos duda de la empresa que estamos asesorando o algo, queremos saber, pues aquí podemos buscarla y nos permite visualizar. Esto es de enero 2021 a mayo 2021. Están aquí todas las empresas. Según lo que alcancé a ver, son como poco más de 700 las que están registradas. Exacto. Y nada más del 2021. Sí, pero si ustedes se fijan, digo, ¿cuántas empresas creen que hayan no sé, vamos poniendo en Guadalajara, por ejemplo? Muchísimas empresas. Y nada más, ahorita, digo, probablemente ya depositaron su reglamento. O las de nueva creación, no sé si ya tengan su reglamento depositado, pero prácticamente son como 700 y algo o empresas. Entonces, sí es efectivo lo que nos dice aquí en la reforma de que la Secretaría hará pública, o por lo menos sí se tendrá el listado de las empresas que han depositado su reglamento. Le voy a mandar la liga, licenciada, de donde lo pueden consultar. Muy bien. Y bueno, no sé si la puedo poner ahorita. Bueno, os la mando al grupo mejor para que la tengan aquí. Si alguien quisiera checar alguna de las empresas que desee para saber si lo tienen depositado o no, ahorita les mando la liga. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda, algún comentario al respecto de esto? El licenciado Alex Gómez me parece que tiene una duda. Sí, adelante, licenciado. Este reglamento, ¿cuál es el término para su presentación y cumplimiento? ¿Y tiene prescripción? No le escuché, perdón. ¿Qué plazo tiene para presentarse el reglamento? De acuerdo a la constitución de la ya sea físico o moral, pues, teniendo trabajadores. Y hay una prescripción, o sea, determinado tiempo se tiene que verificar y modificar o ampliar o X. Ok, perfecto.
Qué bueno que lo comenta, ok. En teoría se supone que cuando una persona moral o una persona física constituye una empresa o un establecimiento y tiene trabajadores, en teoría se supone que desde el momento que se crea o se constituye la empresa y hay trabajadores, se debería de hacer ese reglamento interior, porque como comentaba el otro licenciado, es como las reglas del juego, ¿no? Es decir, trabajador, tienes estos derechos, estas obligaciones, y yo, patrón, tengo estos derechos y estas obligaciones. Entonces, en teoría debería de ser desde el inicio o la creación de la empresa, pero la verdad es que en la práctica, digo, al menos a mí me ha tocado empresas que no tienen, o sea, ya tienen 4 o 5 años de constituidas y a veces no tienen ni siquiera un reglamento interior. Me tocó, empecé a asesorar a una empresa y empecé a revisar toda su documentación, le preguntaba, le pedía, le solicitaba el reglamento interior, contratos, y pues no lo tenían. Entonces, por eso yo les decía que a veces pues la verdad es que ni siquiera hacen la solicitud, no levantan el acta de la integración de la comisión y mucho menos tienen como el reglamento. Entonces, es algo que a veces las empresas, por cuestiones a lo mejor de que se van más por la operativa, descuidan esta parte legal que es tan importante. La ley no nos señala que haya una prescripción, porque no lo señala, pero sí se recomienda que desde la Constitución sí se realice el reglamento interior y lo que comentaba de que si podemos modificarlo, claro, la ley no dice que ya se hizo un reglamento y no es modificable. Claro que es modificable. Nosotros platicando otros compañeros, se sugiere que cada 2 años se revise ese reglamento porque hay cambios y más cuando la empresa va en crecimiento o por ejemplo ahorita con la pandemia que hubo o que hay muchos cambios, empezó el teletrabajo, trabajo a domicilio, o sea, muchas cuestiones que se han ido modificando, por eso se recomienda que más o menos cada 2 años se esté revisando ese reglamento para si hay alguna opción o algo que se quiera modificar, se esté modificando. No sé si quedó clara la pregunta que me hizo. Sí, gracias. Sí. Les voy a mandar ahorita la liga donde pueden checar o consultar estos reglamentos que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social los publica. Si gustan ahorita el término se las mando para no salirnos de la presentación. Ok, entonces, ¿nos podemos regresar a la presentación, licenciada? Ok. Muy bien, entonces, lo que yo les comentaba aquí, que el texto, que la información será pública y para consulta para cualquier persona. ¿Nos podemos ir a la siguiente, licenciada? Ok, bueno, aquí les había puesto la pantalla y de hecho aquí viene lo que es la liga, que es Reglamentos Interiores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, jalisco.gov.mx. Una vez que ingresan a la liga, se van a Reglamentos Interiores y aquí señala, la verdad es que casi no se ve porque es la pantalla completa, pero después de Reglamentos Interiores nos dice que la Secretaría de Trabajo que publicará los reglamentos. Y si ustedes se fijan, está por años, 2019, 2013, 14, 15, hasta el 2021. Si ustedes le dan clic con el botón derecho, o desde el lado derecho, perdón, dice descargar. Aquí es donde ustedes pueden descargar este listado, que fue el que yo les mostré, de los reglamentos interiores. Y esa es la manera en la que ustedes pueden consultar si está publicado un reglamento o no, y en qué ejercicio o en qué año fueron depositados ante la Junta. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Nada más la siguiente pregunta. Ahorita que decía el licenciado Alex Gómez, si había una prescripción, yo advierto lo siguiente, como está la Junta, si tú le presentas a la Junta la carta del Niñito Dios, te lo pasan por oficialidad de parte sin mayor bronca. O sea, lo que le presentes, hay quienes veo que presentan hasta actas administrativas, pero sin aviso de rescisión, nada más actas administrativas, lo presentan y oficialidad de partes lo recibe. Pero yo entiendo que ahora con este OPD nuevo que viene en la reforma, sí se estará revisando punto por punto. Había un dicho que tienen ahí en la propia Junta, que el día que exista conflicto un conflicto laboral,
Si resulta que el reglamento está mal planteado, rebasa los límites de la Ley Federal del Trabajo, pues se tenderá a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, bajo esa tesitura, nadie se preocupa actualmente en la Junta por revisar qué es lo que realmente les presenta. Quizás en una revisión, la Secretaría del Trabajo sí le echan un ojito, pero en la Junta te reciben lo que le pongas. Creo que será diferente ahora en el OPD de archivo y registro que viene en la reforma laboral. Así es, licenciado, y qué bueno que hace ese comentario. Fíjese que digo, también me ha tocado de llevar a la Junta a depositar el reglamento, como usted dice, efectivamente, nada más le dan acuse de recibido y ya. O sea, en ningún momento previo a que nos entreguen el acuse de que ya fue depositado, hacen una revisión. Pero efectivamente, con todos los cambios que va a haber con posterioridad, pues es importante que como asesores de las empresas les podamos comentar que se cumplan con los requisitos previos que yo les decía en un inicio, desde que se haga la invitación a los trabajadores de la reunión, de que se va a integrar la comisión mixta, tener los acuses de recibido, porque si no, porque muchas veces ya que se hace el reglamento y todo se deposita, ni siquiera se le entrega al trabajador copia de ese reglamento, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero bueno, les voy adelantando. Entonces, es importante que una vez que ya se deposite este reglamento, se ponga en un lugar visible para que el trabajador sepa, ahora sí, las reglas del juego, porque muchas veces cuando ya hay una sanción o cuando se le levanta un acta administrativa al trabajador por algún incumplimiento al reglamento o alguna falta administrativa, pues la verdad es que no la quieren firmar o no, yo nunca supe porque nunca me avisaste. Digo, me ha tocado también en otras empresas que la verdad no se hace esto, ni siquiera se le comenta nada de que existe un reglamento cuando deberíamos de hacerlo o la empresa debería de hacerlo. Entonces, por ahí platicando con un licenciado de la Secretaría de Trabajo me comentaba, digo, aquí les paso también la información para que estén al pendiente en las empresas que asesoran, porque lo más seguro es que el siguiente año ya empiecen a hacer revisiones y no nada más van a pedir el reglamento interior, sino van a pedir toda la información previa a esa constitución del reglamento. Como les comentaba, invitaciones, que el trabajador tuvo conocimiento, el acta de constitución y demás reuniones que tengan inherencia con lo que es el reglamento. Entonces, algo bien importante, y comentaban precisamente eso, que todo va en cuestión de la nueva reforma, que sí van a revisar, ahora sí, como con lupa, que efectivamente ese reglamento no contravenga contra la ley o contra algún derecho humano sobre el trabajador. Entonces, para que sí lo tengamos en cuenta para los posibles reglamentos que hagamos o si asesoramos a alguna empresa. ¿Sale? Ok. ¿Tienen alguna duda o continúo con la presentación? Dice que no hay dudas, licenciada. Ok, perfecto. Muy bien. Igual, si alguien quiere aportar algo, sería muy importante para que todos podamos también enriquecernos de los comentarios de los demás. ¿Sale? Ok. Entonces, nos pasamos a la siguiente, licenciada. Ok. Bueno, aquí lo que comentaba, una vez que ya se deposita ese reglamento, el reglamento surtirá efectos a partir de la fecha de su depósito. A partir de la fecha en que yo estoy depositando mi reglamento en la Junta, a partir de ese día, pues ya surte efectos. Y deberá imprimirse y repartirse entre los trabajadores y se fijará en los lugares más visibles del establecimiento. Por ejemplo, las empresas que cuentan con sucursales, en teoría deberían de tener en lugar visible este reglamento en los diferentes centros de trabajo, porque a lo mejor se hizo el reglamento y nada más tuvo conocimiento el área administrativa, pero los operativos a lo mejor nunca tuvieron conocimiento o desconocen de la existencia del reglamento. Entonces, por eso es importante que sí esté en un lugar visible. Y aquí voy a hacerles un comentario. Platicando nuevamente con esta persona de la Secretaría, me comentaba que cuando ellos vayan a hacer las inspecciones o cuando hacen, perdón, las inspecciones, les preguntan a los trabajadores, oye, ¿sabes que existe un reglamento? No, pues que no sé. Oye, ¿te preguntaron de esto? No. Entonces, por eso es importante que el trabajador sepa que existe un reglamento y de comentarle todo en qué consiste ese reglamento y cuáles serían sus obligaciones y sus derechos conforme a esto. ¿Sale? Ok. ¿A qué sigue? Ok, bueno, me voy a ir un poquito al revés, terminar con esto y luego ya nos vamos a
a cómo se elabora el reglamento. Ok, ¿qué es lo que revisa la Secretaría de Previsión Social? Les vuelvo a hacer hincapié, requisitos previos, conservar las solicitudes que por escrito entregó a los trabajadores la empresa, convocándolos para la elaboración del reglamento, recabar constancia de recibidas tales solicitudes, o sea, que ellos firmen que efectivamente fueron notificados, elaborar actas de reuniones para discusión y aprobación del reglamento, y para justificar, esto con la finalidad de justificar a las autoridades la legalidad del reglamento, que todo se hizo de manera legal, que no hubo vicios en la conformación de las comisiones, que no hubo vicios en la elaboración del reglamento. ¿Sale? ¿La que sigue, licenciada? Ok. Ahora, ¿qué va a revisar la Secretaría con posterioridad a la firma del reglamento? Una, que se hayan repartido, impreso el reglamento entre los trabajadores, así como el acuse de recibido. Nos tienen que firmar los trabajadores que efectivamente recibieron copia del reglamento, o que tuvieran conocimiento del reglamento. Y fijar el reglamento en los lugares más visibles del establecimiento o los establecimientos en caso de que haya varios. Y pues depositar el reglamento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Eso es lo que van a revisar o es lo que revisa la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por lo que comentábamos, ¿no? De que a veces no tenemos la documentación que compruebe que todo se hizo de manera legal. ¿Sale? No sé si aquí tengan algún comentario o alguien quiera hacer alguna aportación. Bueno, si me lo permiten, yo pienso que cuando vemos en la Junta de Conciliación, que su propio nombre lo dice, Junta de Conciliación y Arbitraje. Es conciliación por excelencia, arbitraje por excepción. Yo pienso que realmente el abogado en materia laboral es el abogado que sabe hacer un reglamento interior, el que vive dentro del conflicto en la propia empresa. Si vemos en los tribunales de 100 laudos, 80 laudos los gana el trabajador. Solamente 20 laudos de 100 los gana el patrón. Esto es, cuando el conflicto llega al tribunal, pocas cosas hay que hacer al respecto, de tal manera que la verdadera función de un abogado laboralista es un abogado que prevé o que previene los conflictos. Y un punto de partida para prevenir esos conflictos es este reglamento interior de trabajo. Fíjense compañeros, que el reglamento interior de trabajo, les comparto, es la puerta de entrada a una empresa. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se genera la asesoría para el reglamento, tienes que trabajar normalmente con el contador que está a cargo del área de recursos humanos. No sé por qué siempre les endilgan al contador esa área, pero normalmente siempre hay una persona, un contable en recursos humanos. Y entonces, al estar elaborando el reglamento interior de trabajo, porque el reglamento, como bien lo dice la abogada, no es un estándar, no es un formato. El reglamento interior de trabajo es un traje a la medida. ¿De quién? Pues de las necesidades de la propia empresa. Cada empresa es diferente. Y cuando tú trabajas con el personal de recursos humanos, estás capacitando al propio personal de recursos humanos y estás entendiendo los lenguajes. Y desde ahí estás previendo un conflicto. Muchas de las veces el patrón simplemente no entiende. Imagínate, todos los abogados nos gusta hablar de los grandes asuntos, pero también hay asuntos que nos dan de comer que son chiquitos. Imagínate una paletería donde las aguas frescas se empiezan a hacer a las 6 de la mañana y donde a las 11 de la noche se está cerrando el changarro, y donde abren de lunes a domingo, y el domingo es el día que más venden, y abren en Navidad y abren en Año Nuevo porque son los días de mayor venta. Te preguntas, ¿y cómo le hacen ellos para efecto de no volarse 70 horas de trabajo a la semana? Y lo hacen. Esa es una paletería. Y hazle entender al patrón que el trabajador no debe de trabajar más de 48 horas, no lo entienden. Vámonos a la central de abastos.
ahí se empieza a trabajar a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y les dan las 4 o 5 de la tarde y siguen ahí, o sea, jornadas de 12 horas. ¿Y cómo le haces entender al patrón de que las jornadas máximas son de 8 horas? Pues tiene, al momento de estar elaborando el reglamento interior de trabajo, realmente tienes que desarrollar tu creatividad para efectos de que el patrón entienda que no es la explotación por la explotación. Yo siempre digo que un patrón, la riqueza de un patrón va más encaminada a la explotación del trabajador que en sí al producto, servicio, que él proporciona o a lo que se dedica. ¿Por qué? Porque precisamente esas jornadas extenuantes que son muy comunes, se da mucho, sobre todo en los pequeños negocios. Y entonces el elaborar el reglamento interior de trabajo, tienes que ser muy creativo para ir alineando y ir acercando hacia la legalidad a los propios patrones, y es ahí donde empiezas a prever conflictos, porque normalmente cuando hay conflicto, normalmente tiene la razón el trabajador. Es curioso. Perdón. Bueno, licenciado, no nada más en los negocios chicos, ¿eh? Sí. Acá, no sé si usted se acuerde que hay una fábrica de cerillos, La Fe, No. en nuestro terruño. Bueno, los dueños son amigos míos y en alguna ocasión, ya hace algunos años, me pidieron asesoría en materia laboral. Y siendo dueños de una fábrica bien conformada, se supone que muy organizada y muy apegada a derecho, yo les ofrecí hacer una auditoría o evaluación laboral, pues para ver de qué tamaño era el animalote que nos íbamos a echar, ¿verdad? Y siendo una fábrica, pues estaba sujeta a varias normas oficiales mexicanas especiales en materia de uso de sustancias peligrosas y de materiales explosivos, etcétera, etcétera. Pues del resultado de la auditoría no tenían, bueno, ni siquiera señaladas las áreas de mayor riesgo, ni equipo de seguridad, ni extintor, nada. Absolutamente nada. Y lo que me comentaron al final fue que ellos se arreglaban con los inspectores de la Secretaría de Trabajo y del Seguro Social con una mordida. Entonces, pues yo le dije, no, bueno, pues entonces vas a seguir siendo una empresa del montón, ¿verdad? No nada más los negocios pequeños, también se da en los negocios medianos y grandes. Así es. Efectivamente, como dice el licenciado, como les decía en un inicio, el reglamento interior son las reglas del juego prácticamente, pero, como les decía, es importante hacer un diagnóstico porque precisamente puede ser un negocio pequeño o puede ser una gran empresa. Entonces, las necesidades son muy diferentes. Sin embargo, se deben de fijar en el reglamento las condiciones de trabajo. Eso es de rigor, porque no puede trabajar una empresa. ¿Cómo va a sancionar al trabajador si en el reglamento interior no lo estipuló? Ahorita ya que terminamos la siguiente lámina, ya nos vamos a regresar para ver los aspectos o los puntos que debe tener el reglamento interior de trabajo. ¿Sale? ¿Hasta aquí tiene alguien alguna duda o seguimos con la presentación? Yo creo que adelante, licenciada. Okay. La que sigue, por favor. Ok, no, entonces nos regresamos. Todavía no es, gracias por su atención. Ok, regresamos hasta la segunda lámina, por favor. La principio. La primera, yo creo que era la segunda, perdón, la segunda. Nos regresamos, más, para decir la que sigue. Ok, entonces los requisitos que nos marca la ley en el artículo 423 de la Ley Federal de Trabajo nos dice que debemos de señalar las horas de entrada y salida de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas. Aquí yo les decía que era importante que contáramos con las listas de asistencia, pero también los registros de las salidas y las entradas del tiempo en los que ellos están comiendo, para evitar que se registre como parte de las 48 horas que deben de elaborar durante la semana o la jornada semanal. Ok,
¿Qué debe de llevar también aquí en el reglamento? Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Aquí bien importante señalar de lunes a viernes, de 9 a 6, sábado de 9 a 1. Por ejemplo, aquí es bien importante también comentarles, y por eso les decía que es un traje hecho a la medida, porque puede ser una empresa grande que rola turnos, por ejemplo, entonces tendría que señalar para el turno matutino, para el turno vespertino, para el turno nocturno, el horario será de tal a tal hora. O sea, aquí es bien importante señalar lugar y momento en que comienza y termina una jornada de trabajo, ya sea que rolen turnos, no rolen turnos, si la jornada es diurna o nocturna. ¿Sale? Ok. ¿Qué se deben señalar también? Días y horas fijadas para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. Aquí también es importante señalar, ¿por qué menciona aquí que para hacer la limpieza de los establecimientos o maquinaria? Por ejemplo, si nosotros lo trasladamos a una empresa que se dedica a la manufactura, probablemente sea una máquina de corte, por ejemplo, o alguna otra máquina. Pues el que esté operando, el trabajador que esté operando esa máquina, debe hacer la limpieza de su máquina o de algún aparato o algún un utensilio de trabajo. ¿Por qué les señalo aquí y les voy a hacer una acotación? Me comentaba una persona, por ejemplo, ¿me va a tocar hacer la limpieza de la oficina? No, probablemente no. Pero en el caso, por ejemplo, bueno, si la empresa lo establece que sí, sí. Pero si a lo mejor la empresa se dedica a la manufactura y nada más va a requerir que los que operen las maquinarias van a hacer la limpieza, también se debe de señalar. Aquí ojo con eso, porque muchas veces no se señala en el reglamento y al rato podemos tener conflicto con los trabajadores. ¿Vale? Ok. ¿Qué más se debe de señalar en el reglamento? Días y lugares de pago. Aquí también bien importante. Por ejemplo, en el caso de una constructora que tiene varios centros de trabajo o varias obras o desarrollos, por ejemplo. Probablemente un desarrollo lo tengo en Vallarta, otro desarrollo lo tengo en Guadalajara o otro desarrollo lo tengo, no sé, aquí mismo en Zapopan. Entonces, se debe de especificar que se van a pagar los días sábados en el centro de trabajo, en el actividades. ¿Por qué? Porque el domicilio fiscal yo lo puedo tener en Guadalajara, pero a lo mejor tengo diferentes centros de trabajo dentro de la misma ciudad o fuera de la ciudad, para las grandes empresas que tienen sucursales en otros estados. ¿Sale? Ok. También nos dice que deben de señalar las normas para el uso de los, bueno, aquí en el caso de los asientos o sillas. También eso es algo bien importante porque esto es lo que los requisitos que nos marca la ley, pero ojo, tenemos que adecuarlo de acuerdo a nuestras necesidades. Si nosotros no queremos normar el uso de los asientos o sillas, pues no es necesario hacerlo. O sea, es como lo que te sugiere los requisitos, pero si no te aplica, pues no lo puedes hacer. O sea, no es necesario, vamos. La que sigue. Ok, perdón, antes de empezar a la siguiente, les voy a comentar en la fracción anterior. Me tocó, por ejemplo, una empresa que son una empresa que sí, desde un inicio, cuando se le entrega al trabajador su equipo de trabajo, su computadora, inclusive hasta las sillas las tienen inventariadas y se le comenta al trabajador que es su responsabilidad si tiene algún desperfecto, pero ocasionado por el trabajador porque esté jugando, que esté haciendo mal uso. Pero si es por desgaste del mismo uso, pues ahí no hay problema, pero más bien ahí es por cuestiones de que él haga mal uso del equipo. ¿Sí? Ok. La siguiente nos dice que las normas para, no, la anterior, perdón. Okay. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. Aquí también es bien importante cuando se esté realizando el reglamento interior, lo que comentaba también el licenciado, un reglamento es para prevenir riesgos. Aquí todo va a depender de cuál sería el giro de la empresa, porque no va a ser el mismo riesgo a lo mejor de una escuela a una constructora que hacen trabajos en alturas. Entonces ahí nos estaríamos metiendo pues en otros temas, porque tienen que cumplir con la norma de trabajos en altura, que reúna los requisitos, que las personas que se encuentran trabajando en alturas de más de 2 metros deben de tener arneses, que deben de cumplir con lentes protectores, con casco,
con chalecos y demás a una escuela, que a lo mejor el riesgo podría ser menor, pero también hay que ver, porque como son niños, que el niño no se resbale, que no se caiga y demás. Entonces aquí es bien importante tomar en cuenta esto. Y me voy a meter un poquito también en lo que son los primeros auxilios. Se sugiere también que las empresas sí cuenten con, pues, con todo lo que sería, bueno, los primeros auxilios, tener también una comisión mixta de seguridad de higiene y bueno, y demás comisiones que nos marca la ley, ¿no? Pero en este punto, todo va ligado. El reglamento interior va ligado con el contrato individual de trabajo y a la vez con las comisiones. Comisión de capacitación, comisión mixta, comisión para la integración del reglamento interior. ¿Vale? Ok. Si alguien quiere intervenir en alguno de estos puntos, me puede decir, por favor. Ok. Las labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben de tener las trabajadoras embarazadas. Aquí también es algo bien importante. Comentando con uno de los compañeros, con una persona de la Secretaría de Trabajo, nos comentaba que tenemos que tener mucho cuidado cuando asesoramos a una empresa en cuestiones de personas, de trabajadoras embarazadas, porque, y también hay que definirlo en el reglamento, porque si tú contratas a una persona que al inicio pues no está embarazada y después se embaraza y por cuestiones del trabajo tiene algún riesgo al producto, pues ahí nos estaríamos metiendo en un problema mayor, porque muchas empresas o algunas me ha tocado que despiden o quieren despedir a las personas por el hecho de que están embarazadas, entonces mucho ojo con eso y mucho ojo también con los menores de edad, ¿vale? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia con algún caso con mujeres embarazadas o menores de edad que quisiera comentarlo en esta ocasión? La experiencia que yo tuve, como les dije, fue en una transnacional y la forma de manejar las cuestiones delicadas como el caso de las mujeres trabajadoras embarazadas y riesgos de trabajo, era especialmente cuidadosa. A lo mejor un poquito alejado o superando las normas mínimas de la legislación laboral y aplicando un poquito políticas que venían de casa matriz en Estados Unidos. Entonces, en primer lugar, no se permitía que se mencionara a las señoras que se iban de permiso para dar alumbramiento, no se nos permitía decirles que estaban incapacitadas. Para los gringos era una ofensa decir a una señora que se iba a tener a su bebé que estaba incapacitada. No estaba incapacitada, estaba haciendo una función normal de una trabajadora que es mujer, punto. Entonces, este tema del cuidado de los menores y la protección de las trabajadoras era para la empresa. Les voy a decir el nombre, es DuPont de México, SASB. Entonces, cuidadosísima con todas esas cosas. Apertura de género, igualdad de oportunidades, especialmente enfocada a las mujeres. Y sobre todo a las señoras que pues estaban en el proceso de gestación, ¿verdad? Así es. Aquí también es bien importante que cuando abogados realicen su reglamento interior de trabajo, nos regresamos a la anterior, que sí consideren en alguna de sus fracciones cuánto tiempo dispondrá para poder alimentar a su bebé o cuestiones como más internas, ¿no? Yo les comentaba que era de acuerdo a las necesidades de la empresa, pero sí es importante que ustedes chequen este tema de qué tratamiento se le va a dar a las trabajadoras embarazadas, el tratamiento a los menores también. Recuerden que cuando son menos de 16 años, creo que nada más deben de ser de su círculo familiar. Entonces también aquí importante checar el tema de los menores de edad, porque sí están haciendo revisiones de la Secretaría de Trabajo a establecimientos que tienen menores de edad. Entonces también para que lo tomen en cuenta. ¿Sale? Yo siempre recomiendo que de preferencia, pues bueno, en cuestiones, por ejemplo, de construcción, pues ya ven que está prohibido que trabajen menores de edad y demás giros que sean peligrosos o de riesgos para este menor, pues mejor realmente analizar si la conveniencia de contratarlo o no.
¿sale? Para que tengamos cuidado en estos dos temas. Ok, el siguiente es tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos previos o periódicos y a las medidas profilácticas que dictan las autoridades. Aquí también ojo con esta fracción. Recuerden que ya ingresó o ya entró en vigor lo que es la norma 035, en el cual también los trabajadores tienen que tener la disponibilidad y los patrones la obligación de aplicar los cuestionarios. Entonces también para que lo tomemos en cuenta y en el reglamento se haga el señalamiento de esto. ¿Sale? No sé si alguien ya en la práctica ya ha aplicado los exámenes o su reglamento ya incluyó este tema. Sí, pero ya no quiero ser enfadoso. No, sí, adelante, licenciado. Al contrario. No, adelante. Esa Todo lo que aportación. está diciendo es muy importante y pues he tenido la fortuna de tener la experiencia de manejarlo en alguna ocasión. Ya nada más, ya no me vuelvo a... No, al contrario. No, al contrario. Ok, y lo que son los permisos y las licencias. Por lo general, lo que son las licencias se maneja un poquito más en lo que es la iniciativa pública que en la privada. Pero bueno, igual, si la empresa lo quiere manejar así como una licencia de trabajo, adelante. Lo que sí me ha tocado y lo que sí he visto es los permisos. Igual aquí también es importante el señalamiento de cómo se va a reglamentar el tema de los permisos. Aquí nos metemos en una cuestión, si el permiso es con goce de sueldo o si el permiso es con o sin goce de sueldo, para que también lo tengamos en cuenta. Igual, porque luego a veces no se reglamenta este tema y al rato tenemos conflictos de que sí fue permiso con goce o no fue permiso, o se le otorgó un permiso, pero no fue documentado y al rato se quiere manejar como si fuera abandono de trabajo o diferentes cuestiones. Entonces, sí es importante que lo regularicemos y que también lo reglamentemos, los permisos, y como les comento, si la empresa va a dar alguna licencia, pues la licencia. ¿Sale? ¿Nos podemos ir a la siguiente, por favor? Ok. Y aquí el tema de disposiciones disciplinarias y procedimientos para la aplicación. Ok, aquí es bien importante también, yo les decía que es las reglas del juego, los derechos y obligaciones, tanto del patrón como del trabajador. Aquí es donde nosotros vamos a poner qué disciplinas, qué medidas disciplinarias vamos a implementar o cuando el trabajador tenga cometa alguna infracción o alguna medida que debemos de aplicar para ese trabajador. Por ejemplo, si el trabajador llegó tarde, no sé, después de su tiempo de tolerancia, se le regresará, por ejemplo. O si falta 2 días, al siguiente día, pues no podrá acudir. O, por ejemplo, con 2 faltas consecutivas, no podrá laborar al día siguiente y solo podrá acudir a recoger su pago en el caso de que fuera semanal, por ejemplo. O, por ejemplo, si el trabajador le faltó el respeto a sus compañeros o no portó el uniforme que se señaló, será una medida disciplinaria, el cual, no sé, se le descontará o se le revisará. O, por ejemplo, si usa equipo de protección, por ejemplo, me voy a enfocar un poquito a la constructora. Si usa botas, casco, chalecos y él hace mal uso de su equipo de seguridad, se le cobrará el 50% del siguiente equipo, por ejemplo. Aquí ustedes tienen que poner las medidas disciplinarias y cuál va a ser ese procedimiento de aplicación de esas medidas disciplinarias. ¿Sí? Licenciado, ¿quiere compartir algo o alguien quiere compartir qué medidas han ustedes puesto en sus proyectos? Si me permite, aquí es la parte interesante del derecho laboral, porque finalmente todo lo que el patrón diga o todo lo que el patrón haga tiene que estar debidamente documentado y nuestra solución mágica son las actas administrativas. Hay un tema, hay una regla de oro en donde al trabajador no le puedes imponer una multa de ninguna especie. Muchas de las veces las empresas juegan, tienen el problema de que las personas dicen muchas malas palabras. En el caso particular me tocó una empresa donde decía, es que aquí todos somos bien cuates y casi somos una familia y nos la llevamos muy bien y somos open mind y si dices malas palabras no importa. Sí, pero una mala palabra tiene una connotación negativa
Entonces, un día que una persona llegue con poca tolerancia al escuchar esa mala palabra, va a alterar. Pues en esa empresa que apenas estaba conociendo, me tocó que luego de las malas palabras, pues una de las señoras, jovencitas menores de 30 años, no aguantó una broma de un jovencito de 17, 18 años y pues terminó el tema donde el esposo de esta señora va y le pone una golpiza al pobre muchacho ahí al interior de la fuente de trabajo. Y todo origina, y ellos, después de eso quisieron implementar por sí mismos el poner 5 pesos por majadería, ¿sí? Tampoco no es un tema, puedes hacerlo de camaradería, pero las multas de ningún tipo son válidas. Hay una regla muy especial, la suspensión de labores sin goce de sueldo puede ir de 1 hasta 8 días, ¿sí? Es válido. Pero yo les pongo en consideración lo siguiente: si tú haces tu procedimiento respectivo y donde culminas con que digas, ¿sabes qué? Te voy a poner una sanción de 2 días de suspensión de actividades, y le dices, te voy a suspender la semana que entra, el jueves y el viernes, pues el trabajador se va a poner bien feliz porque va a decir, pues me voy a ir a Cocomango con todos los abogados, ¿no? O sea, va programando sus vacaciones. El tema es, la sanción se va a proponer a partir de que vengo, checo puntualmente a las 8 de la mañana y ahí te notifico, hoy es uno de tus días de sanción, adiós. Entonces, eso es muy válido. Yo recomiendo el uso de esas actas administrativas solamente cuando vas a sancionar con suspensión de días laborables al trabajador, o cuando hay una negligencia y producto de su negligencia le puedes cobrar al trabajador el resarcir la negligencia que hiciste con la limitante conforme a lo que dice el 110 de la ley del trabajo, que es hasta un mes de salarios. Y porque hay gente de recursos humanos que para todo quiere levantar un acta administrativa. Cuando levantas actas administrativas, es como irle poniendo rayas y rayas al tigre. O sea, cuando tú levantas una acta administrativa, o es porque lo vas a suspender, o es porque le vas a hacer un cobro por una negligencia, o es la antesala a pedirle su renuncia. Es lo que quería compartir. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Qué bueno que esa gran aportación. Efectivamente, tener mucho cuidado aquí de no exceder en esa medida disciplinaria de los 8 días. Por eso les comento que sí es importante, primero, hacer el diagnóstico, conocer a la empresa, porque muchas veces cuando somos asesores externos, pues no conocemos a la empresa. Digo, bueno, también es imposible conocer todo al 100, pero sí por lo menos ver su visión, su misión, qué quiere. Aquí es bien importante conocer también la opinión del dueño o del director, porque qué es lo que quiere, ¿no? Porque al final de cuentas, como asesores, nosotros tenemos que primero tener la entrevista con el director y ver cuáles son sus necesidades, qué es lo que quiere, cómo quiere manejar su empresa. Obviamente, nosotros como abogados vamos a estarles diciendo que sí se puede y que no se puede, ¿no? Porque a veces el patrón puede decir, quiero poner ciertos lineamientos, ¿no? Pero ahí es donde nosotros vamos a decirle si puede, si aplica o no aplica, siempre cuidando este tema de no agredir los derechos de los trabajadores sin perjudicar al trabajador, porque es una realidad que siempre pues se le va a dar la razón al trabajador, ¿no? Entonces, nosotros si vamos a asesorar al patrón, pues tenemos que cuidar que lo que se esté estipulando en el reglamento interior cumpla con las normas y que no contravenga la ley, que todo vaya de una manera legal y cumplamos con el principio de legalidad. No sé si aquí tengan ustedes alguna duda, algún comentario, porque prácticamente con esto terminamos. ¿Puede irse la siguiente lámina, licenciada? Sí, terminamos con lo que son las fracciones. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo la Junta, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene un formato que sugiere que se realice de tal manera, ¿no? O sea, que vienen las mismas fracciones que yo les comenté ahorita. Pero antes de pasar a ese formato, me gustaría ver si alguien tiene alguna duda o algún comentario al respecto de lo que hemos platicado. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos muestra este formato, pues como una guía de cómo se puede realizar el reglamento interior de trabajo, en el cual dice lo siguiente: reglamento interior de trabajo que celebra el patrón y los trabajadores de la empresa denominada tal, dedicada al giro de
transporte, construcción o el giro que se dedique, ubicada en la ciudad no sé, Zapopan o Guadalajara, Guadalajara, ubicada, por ejemplo, en la colonia Tepeyac, en Guadalajara, Jalisco. Ok. Y luego ya nos viene lo que son los capítulos. Capítulo 1, lo que son las disposiciones generales. ¿Sale? Que todos los trabajadores al servicio de la empresa están obligados a cumplir con las disposiciones del siguiente reglamento. Aquí es bien importante también señalar siempre que deberán cumplir las disposiciones del reglamento. Y para cuando nosotros le entreguemos a los trabajadores copia del reglamento, pues sí explicarles, ¿no? Que son las reglas del juego, las cuales deben de cumplir conforme a este reglamento, porque se supone que previamente ellos designaron a un representante de sus compañeros, o sea, de los trabajadores. Ok, y luego ya nos dice que en cumplimiento al artículo 425, el reglamento deberá colocarse en un lugar visible. Vienen todos los requisitos, todos los trabajadores desempeñarán su trabajo en las labores y el sitio que el patrón o su representante legal designe, que fue prácticamente lo que vimos. Todos los trabajadores que ingresen a la empresa, además de lo estipulado en su reglamento, reunirán los siguientes requisitos. Estar capacitados, se supone que físicamente, para desempeñar las labores en el puesto. Aquí también es importante comentarles que debemos de revisar, obviamente, previamente a todo esto, que las personas que estemos contratando estén físicamente aptas para el puesto, porque igual no sé si en una empresa me tocó contratar a una persona que por cuestiones, por ejemplo, era una constructora y habían contratado a una persona para realizar ciertas actividades y resulta que estaba mal de la columna, cuando él tenía que subirse a realizar trabajos en altura. Entonces, por las actividades de esa labor que tenía que hacer, pues no pudo. Entonces, también aquí es bien importante que, igual a lo mejor nosotros no tenemos mucha injerencia, como decía el licenciado, porque a lo mejor la persona de recursos humanos es quien previamente hace la labor de reclutamiento, pero sí es importante pues también señalar esto, ¿no? Poseer la destreza y conocimientos necesarios para la correcta realización de su trabajo y cumplir con el reglamento. Y ya nos vamos a lo que es el capítulo 2, donde nos habla de la jornada de trabajo y salarios. Lo que yo les comentaba, de lunes a viernes, de tal a tal horario, tiempo de tolerancia, que los trabajadores deberán llegar con cierta anticipación, el tiempo que tienen de tolerancia. Aquí también importante, en el artículo 6 que nos menciona aquí, que el patrón está facultado para cambiar los horarios de trabajo y la rotación de los trabajos. ¿Por qué es importante poner en el reglamento esto? Porque, por ejemplo, si la empresa tiene diferentes sucursales o centros de trabajo y por las labores del trabajador tiene que estar moviéndose a diferentes lugares, es importante que lo estemos mencionando en este reglamento. ¿Sale? Por el tema de que si tienen algún accidente de trayecto o en el trabajo, podamos nosotros justificar que sí, bueno, que el trabajador puede estar cambiando de centro de trabajo. Bueno, y aquí también importante señalar de las horas extras, que cuando sean las necesidades de la empresa, el patrón podrá solicitar al trabajador que se quede a trabajar horas extras, ¿no? Y aquí también es algo bien importante. Yo sí sugiero que se esté documentando esta cuestión, porque hay empresas que en su reglamento ponen que los trabajadores no realizarán horas extras, salvo la autorización de su jefe inmediato. Porque a veces hay trabajadores que yo me quedo tal tiempo y es hora extra. No, es solamente si está regulado en el reglamento interior. Los salarios serán pagados los días, en este caso sábados de cada semana o un día anterior, si es de festivo, o sea, todo ese tipo de cuestiones es importante que las estemos señalando en el reglamento. Aquí el tema de las vacaciones también es importante que se esté señalando. ¿Por qué? Porque si es una empresa que paga las vacaciones conforme a la Ley Federal de Trabajo, se debe de señalar. Porque hay empresas que las prestaciones son superiores a las de ley, o si dan bonos, por ejemplo, de puntualidad, asistencia o demás, se debe también poner en el reglamento interior de trabajo que el trabajador, además de su salario, contará con la prestación de bono de puntualidad, bono de asistencia, ayuda de transporte o las prestaciones que la empresa quiera designar a sus trabajadores, o si manejan, por ejemplo, fondo de ahorro, caja de ahorro. Todas esas prestaciones adicionales también se deben de señalar en el reglamento interior de trabajo. ¿Sale? ¿Puede bajar un poquito más, licenciada?
Ok. El día de descanso, vacaciones y aguinaldo. Mismo caso, señalar, por ejemplo, aquí los trabajadores por cada 6 días de trabajo descansarán 1, con pago de salario íntegro y demás. Un poquito más hacia abajo, licenciada. Aquí también es importante señalar en el reglamento el tema de las vacaciones, porque de acuerdo a las necesidades de la empresa es como se van a otorgar las vacaciones. Hay empresas que por cuestiones de necesidades, por su giro, perdón, se dedican, por ejemplo, a la venta de ciertos productos y es por temporadas. A lo mejor en ciertas temporadas el producto o el servicio se vende más. Entonces, requieren que sus trabajadores tomen o disfruten de sus vacaciones en ciertos periodos. Entonces, también se debe de señalar, por ejemplo, en el caso de las escuelas que se manejan por ciclo escolar, las vacaciones se las otorgan en el periodo de descanso de los alumnos, que sería julio y agosto, o en Semana Santa, o en diciembre. Entonces, por eso es importante que se esté especificando en el reglamento cuáles van a ser los periodos en los que el trabajador disfrutará de sus vacaciones. ¿Sale? Un poquito más hacia abajo. Trabajo de mujeres y menores, el tema que veíamos anteriormente, que las mujeres disfrutarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que los hombres, para efectos de evitar la discriminación o la diferencia entre un hombre y una mujer. ¿Sale? El tema de las trabajadoras embarazadas o en lactancia, sin perjuicio de su salario. Tendrán su derecho a poder alimentar a sus hijos. Y los mayores de 14 años y menores de 16 años deberán de tener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo. Y también aquí importante, yo les comentaba, reanalizar si el trabajador, el menor de edad, puede realizar las labores que no perjudiquen su salud, o sea, labores insalubres, que no afecten su moralidad. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Que ellos no pueden trabajar en domingos ni días festivos, ¿sale? Ni horarios nocturnos ni horas extras, ¿ok? Que la jornada de trabajo de un menor de 16 años no puede exceder de 6 horas, ¿ok? Y luego nos habla de las integraciones y funciones de las comisiones mixtas, los que ya platicamos, integración y funcionamiento de las comisiones, cómo estará integrada, qué es lo que va a realizar y demás. Un poquito más hacia abajo. El otro capítulo nos habla de riesgos de trabajo y medidas preventivas. Igual mismo caso, el patrón podrá observar las medidas, lo que él va a implementar para poder prevenir los riesgos de trabajo. ¿Sale? Que deberá contener con su botiquín, con su extinguidor y demás. Ok, un poquito más hacia abajo, el tema de la limpieza y mantenimiento. También, si el patrón dotará a los trabajadores durante toda la jornada de los materiales, herramientas, uniformes y demás. Todo eso se debe de señalar en el reglamento. Nos bajamos un poquito más. Y que el patrón deberá promover el respeto. Aquí es donde vamos a señalar todo lo que nosotros queremos, como las medidas disciplinarias, ¿sale? Y las medidas de seguridad. Nos bajamos un poquito más. Obligaciones de los trabajadores y sus prohibiciones. Un poco más. El siguiente capítulo, las medidas disciplinarias también, que aquí también es importante señalar si el trabajador, que el trabajador deberá aportar su gafé de identificación, su uniforme, su equipo de protección. Ok, más hacia abajo. Más un poquito más. Aquí el tema de visitantes, esto se maneja también, bueno, depende de la empresa. Hay empresas que tienen al inicio o a la entrada, perdón, de las instalaciones, tienen una bitácora donde el visitante se tiene que registrar, dejar una credencial de identificación y pues igual se les da un café para que puedan ingresar. ¿Sale? Y bueno, ahorita con el tema de la pandemia, pues que se deben de cumplir las medidas de seguridad e higiene, que el trabajador, por ejemplo, no sé, supongamos que es una constructora, pues aunque sea un visitante, deberá de portar su equipo de protección para poder acudir, por ejemplo, a la obra. O si es una escuela, también el tema de sanitización, o sea, del gel antibacterial, la temperatura y demás medidas que tenga la empresa. ¿Sale? Y bueno, pues ya al final nos dice que este reglamento interior entrará en vigor el día en que se deposite en la Junta, que fue algo que ya vimos también, y al final la fecha en la que se elaboró el reglamento interior, y por último firma la empresa y la comisión mixta del reglamento, que es el representante de los trabajadores.
Y pues prácticamente este es como un modelo, una guía que nos propone la Secretaría de Trabajo para poder elaborar el reglamento interior. Por mi parte sería todo. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna observación, alguna reclamación o algo al respecto. Que nos dijera que si se les hizo interesante, si ya lo sabían o qué pudieran aportar a esta exposición. Pues de mi parte sería todo, licenciada, licenciados. No sé si quieren hacer un comentario. ¿A usted, licenciada Alejandra? Muchas gracias, licenciada. Excelente exposición. Felicidades. Muchas gracias. Pues aquí los expertos son ustedes. No, muchas gracias, muy amena, muy puntual, aprendimos mucho y es fortalecernos. Muy bien su exposición, la felicito mucho, licenciada. Muchas gracias.